Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con los buenos días y con la bendición del Señor para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias, ¿no? Como siempre comenzamos semana y con ella pues seguramente nuestra actitud debe ser la de confiar en el Señor, debe ser la de abrir nuestro corazón para llenarnos de su paz, para pedir la asistencia de su Espíritu, para que nos guíe en todas las circunstancias y en todos los momentos que este día y que esta semana pues nos vaya proponiendo, ¿no? Como siempre poniendo todas las situaciones que hoy a veces amenazan con dañarnos la paz del corazón. Tenemos que ir recuperando escenarios de paz desde dentro. Saber que como los discípulos en la barca nos sentimos a veces sacudidos por las olas y a veces sentimos profundo miedo porque tenemos la sensación, aunque Cristo está ahí, recordemos en la escena en la escena bíblica, en la escena evangélica, a veces sentimos que se nos mueve la barca. Sentimos que las olas están dando duro contra ella, que hay muchas circunstancias, que nos sentimos amenazados y que le decimos al Señor, Señor, sálvanos que nos hundimos. Es la experiencia de nuestra humanidad. Pero el Señor nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Vamos a ir encontrando soluciones, no vamos a desistir, las vamos a encontrar y las cosas van a ser diferentes, van a haber cambios significativos, ¿no? Es bien interesante. Hoy voy a proponer una semilla en la que Agustín hace un comentario, una pequeña obra sobre algo que tiene una magnitud impresionante, sobre el tema de la devastación de Roma. Eso es bien interesante. Es de los pocos autores de la antigüedad que habla en clave creyente sobre esto que ha sucedido. De hecho, digamos que Agustín tiene como hombre que vivió la civitas romana, la ciudad romana, y que bebió y que seguramente con gran agradecimiento a todas sus estructuras que lo formaron intelectualmente y que le dieron muchas oportunidades, el Agustín ya creyente pues va perfilando y va entendiendo de que la propuesta cristiana para la ciudad de los hombres es la ciudad de Dios, es caminar según los senderos del Señor. Y a veces, y no, de hecho Agustín escribe ese gran libro, La ciudad de Dios. Pero hoy nos habla sobre la devastación de Roma, sobre esa experiencia. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Agustín. Es un texto fuerte, pero es un texto que seguramente nos va a dar muchas luces también para que pensemos allí donde nosotros estamos viviendo como una especie de devastación también, ¿no? Entonces vamos a mirar, vamos a leer el texto, se lo voy a compartir y luego pues vamos a hacer el comentario. Pues bien, miren, el texto reza de la siguiente manera. Ojalá que el ejemplo nos sirva de escarmiento, está hablando de la devastación, del derrumbamiento de Roma, y que la concupiscencia mala, que tiene sed de mundo y apetece disfrutar los placeres pecaminosos, sea refrenada antes de murmurar contra el Señor a la vista de los castigos muy merecidos, demostrando el Señor cuán inestables y caducas son todas las vanidades del siglo. Esto es bien interesante. Muchas concupiscencias, que no son solamente en el tema sexual, concupiscencias son esos apegos emocionales al saber, al tener, al poder mismo, ¿no? Entonces, no, antes de murmurar contra el Señor, a la vista de los castigos muy merecidos, de las consecuencias de lo que va a venir sucediendo,
Es bien interesante. Sigue el texto. También la era siente el mismo trillo para desmenuzar la paja, para limpiar el trigo. El horno del orfebre sufre el mismo fuego para convertir la paja en ceniza que para purificar el oro. De igual manera, Roma sufrió una misma tribulación, en la que el bueno fue corregido y purificado, mientras que el impío fue condenado. Fíjense qué interesante eso. En todo este proceso de derrumbamiento, de tribulación, en el que el bueno fue corregido y mientras el impío fue condenado, nos dice Agustín, ya sea siendo arrebatado de esta vida para purgar más con penas justísimas, ya sea que permanezca aquí blasfemando con mayor culpabilidad, echándole la culpa a todo el mundo, o por lo menos para que Dios, según su inefable misericordia, purifique con la penitencia a los que conoce se han de salvar, ¿no? Y que no nos haga vacilar la tribulación. Fíjense qué palabra está fuerte. Que no nos haga vacilar la tribulación de los buenos. Que no nos haga vacilar la tribulación de los buenos. Porque es una prueba, no una condenación. Es un momento de prueba, es un momento de tribulación, es un momento de dificultad, no es un momento de condenación. Eso lo decía Agustín referido a Roma. Vamos a pensarlo después en otros escenarios. No vaya a ser que nos horroricemos al ver sufrir a un justo cosas indignas y graves en esta vida y estemos olvidando lo que sufrió el justo de los justos, el santo de los santos, lo que ha sufrido esa ciudad entera, lo que sufrió uno solo. Pero fíjense quién es ese uno, el Rey de Reyes y Señor de Señores, apresado, atado, flagelado, zarandeado con toda clase de afrentas, colgado y clavado en la cruz, muerto. Fíjense ustedes, ponen la balanza a Roma con Cristo, sopesa la tierra entera y a Cristo, equilibra cielo y tierra con Cristo. Nada creado puede valorarse con el Creador. Ojo, esta palabra es bien interesante. Nada creado puede equipararse y valorarse con el Creador. Ni obra alguna se compara con el autor. Todo ha sido hecho por él y sin él no se hizo nada. Y sin embargo fue tenido en nada por los perseguidores. El que lo hizo todo lo acabaron. Soportemos entonces lo que Dios tenga permitido que soportemos. Esta expresión es muy fuerte, hoy es muy difícil de digerirla. Soportemos entonces lo que Dios tenga permitido que soportemos. Él como médico, fíjense, esta es la otra figura interesante que vamos a comentar. Él como médico conoce bien qué dolor nos es útil para curarnos y sanarnos. Yo voy a volver a repetir esta parte porque me parece que es una parte que tiene mucha fuerza. Miren, dice, todo ha sido hecho por él y sin él no se hizo nada, y sin embargo fue tenido en nada por los perseguidores. Soportemos entonces lo que Dios tenga permitido que soportemos. Él como médico, el Señor como médico, conoce bien qué dolor nos es útil para curarnos y sanarnos. ¡Qué barbaridad! Oiga, qué texto profundo. Él nos conoce y sabe de cuál es nuestra necesidad de sanación y qué es útil para curarnos y para sanarnos. Está escrito certeramente, continúa Agustín, la paciencia perfecciona su obra. La paciencia perfecciona su obra. ¿Cuál va a ser la obra de la paciencia?
si no sufrimos nada adverso? ¿Por qué pues rehusamos sufrir males temporales? ¿Por qué rehusamos sufrir lo que sufrimos? Obviamente nadie quiere sufrir, pero hay unos sufrimientos que nos vienen por muchas razones. Entonces no es que tenemos que ser perfeccionados, no estamos conscientes de que tenemos que ser perfeccionados y que todo lo que pasa es para una mayor perfección. Más bien supliquemos, dice, esto termina bello, más bien supliquemos, gimamos y lloremos ante el Señor para que se cumpla en nosotros lo que dice el apóstol. Fiel es Dios, que no permitirá que seas tentado sobre tus fuerzas, sino que para poder vencer vencer os dará con la tentación también el éxito. Les dará con la tentación también el éxito. Y este es un texto que tiene mucha tela que cortar. Vamos directamente entonces a este comentario. El comentario patrístico es muy interesante porque nos ofrece más o menos esas ideas que debemos tratar de pensar hoy para nosotros. Miren, tenemos hoy un Agustín que reflexiona nada más y nada menos que sobre la caída de Roma. Roma es quemada en el 410-411 por una primera influencia de los ostrogodos, Genserico, Oldedico, en fin, que después van a comenzar toda esa línea de movimiento hacia el norte de África por el sur de Hispania. Miren, Agustín narra la caída, que es un tema para la época absolutamente trascendental. Como pensar, por ejemplo, nosotros hoy en la caída de Estados Unidos, en la caída de la Comunidad Europea. Esto era impensable para esa época. Está cayendo el gigante. Esto es una cuestión bien interesante. Está cayendo el gigante, el referente del mundo, el eje de todas las instituciones. Y esto para nosotros no tiene ninguna comparación quizás. De pronto la Segunda Guerra Mundial en el impacto, pero saber que cayó el gran poderoso del mundo. Algo así. O sea, es una coyuntura de una trascendencia enorme, sin precedentes. Es la destrucción del eje de la cultura, del eje social, ¿no? Y Agustín la lee como consecuencia. ¿Por qué cayó Roma? ¿Por qué se derrumbó Roma? Consecuencia ante la soberbia del hombre romano. La soberbia, la autoidolatría, el endiosamiento del poder, el querer convertirse en Dios, ¿no? Agustín da a entender que esta era una destrucción, era crónica de una destrucción ya anunciada, que esto ya venía dando avisos de que las cosas se estaban poniendo peor. Vamos a pensar en todas las cosas que están pasando hoy en el mundo, en muchos contextos. Se nos dice, incluso la sabiduría popular se nos dice eso. Vea cómo están las cosas, no le siga sumando cosas a esto, que eso se va a poner peor. Oiga, usted preste atención, ¿no? Agustín da a entender de que hubo y de que había signos de que las cosas estaban empeorando. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y esta es la justicia de Dios. De pronto lo más importante de este texto es el valor que San Agustín da a la providencia. Esto es bien interesante. Leer desde la fe. Leer desde la fe no es leer desde la desesperanza, no es leer desde la no responsabilidad histórica con lo que vivimos. Leer desde la fe es leer desde una visión trascendente que nos permita visualizar no solamente el problema, sino también las soluciones. ¿Por qué cae Roma? Cae porque tenía que caer. Cae porque venía cayendo, porque se venía desmoronando.
y Dios se pronuncia y no hay que tener miedo porque dice el que más sufrió Jesús. Agustín tiene una visión providencial. Ojo, esto de pronto hoy para algunos les puede sonar algo estúpido, algo que no tiene una coherencia con la racionalidad política, pero no. Agustín dice que Roma cayó y estaba cayendo porque ya se venía anunciando ese debilitamiento de todas sus estructuras y de que en la medida en que se iba endiosando más, en la medida en que iba creando más mecanismos de destrucción y de muerte, en esa misma medida iba preparando su destrucción. Muy difícil de entender porque dice Agustín que no hay que sentir miedo y sentirse horrorizado del sufrimiento del bueno, porque no será así, es tribulación, es prueba, y Dios está por encima, y Dios prueba al hombre, y Dios acompaña y decide, o sea, Dios acompaña en la prueba, Dios acompaña en la tribulación, Dios acompaña en ese discernimiento de ver lo que está pasando. Pensemos en todo lo que estamos viviendo. Muchas cosas están cayendo, muchas cosas se están desmoronando, muchas cosas son crónicas, como diría nuestro Nobel Gabriel García Márquez, son crónicas de una muerte anunciada, son crónicas de una situación de país, de un desmoronamiento que se veía anunciado, de unas comunidades que se están desmoronando por una cantidad de situaciones, ¿no? Entonces Agustín dice, no hay que sentir miedo y sentirse horrorizados del sufrimiento del bueno, porque es tribulación, es prueba y Dios está encima y Dios prueba al hombre y acompaña y Dios decide, ¿no? Entonces la soberbia es castigada y Roma está sufriendo. No es un castigo que Dios permite, como si no se entendiera por la maldad de los bárbaros, sino que es consecuencia de la soberbia, de la envidia del hombre por su comportamiento, e invita al hombre a que tome ejemplo de cómo la concupiscencia, o sea, el deseo desordenado, la brutalidad del pecado, si no es refrenado, Dios toma en cuenta y permite cosas, porque Dios también se siente amarrado ahí. Porque ¿dónde está entonces el libre albedrío? ¿Y dónde están las responsabilidades que debemos asumir? Y se veía que estaba cantado. O sea, muchas cosas a veces se nos salen de control. Entonces están cantadas muchas situaciones y hoy se nos invita a hacer una lectura diferente, ¿no? ¿Qué está pasando? Y esto que está pasando no es otra cosa que un camino que nos está invitando a un mayor perfeccionamiento. Y dice Agustín, la gran Roma cayó porque Roma se lo ganó. La gran Roma cayó porque Roma se lo ganó. O sea, todo se estaba preparando para esa caída estrepitosa. Piensen en todo lo que estamos viviendo ahora. Que hay muchas cosas, pero son tiempos de prueba, son tiempos de tribulación. No estamos solos, Dios está con nosotros. Y vamos a ir avanzando, vamos a ir limpiando, vamos a ir purificando, vamos a tratar siempre de ser mejores. Pero dice Agustín que sí hay tribulación, que sí hay momentos muy difíciles, pero dice que no hay miedo, que no hay que horrorizarse, porque es una prueba y en la tribulación el cristiano no puede temblar. Estamos viviendo un momento de tribulación, sí, muy difícil, sí, pero se están poniendo en evidencia las enfermedades que están contaminando el cuerpo. Jesús sufrió más que la ciudad, dice. Recuerden que Agustín habla como teólogo aquí. Jesús, desde el providencialismo. Jesús sufrió más que la ciudad. Y este es un argumento de providencia que es muy difícil de digerir hoy. Hoy no lo entendemos sino desde la fe. De entender de que el Hijo de Dios sufrió más que cualquiera, ¿no? Ahora bien, la última idea es la más, para mí, pues de las más interesantes porque es muy aplicable a todo lo que vivimos. Mire, yo no me quiero referir en forma específica. Cada uno piense en ese derrumbamiento, en ese desmoronamiento que vamos teniendo, no solamente de las estructuras sociales que ya no están respondiendo
a un modelo de justicia, derecho, de equidad en nuestros países, sino también el desmoronamiento de la relación interpersonal, el desmoronamiento de nuestras comunidades eclesiales. O sea, qué cosas están sucediendo para que se desmoronen y cómo este tiempo de tribulación no va a ser un tiempo de tribulación, no va a ser un tiempo de la bancarrota, sino un tiempo de espera, un tiempo de purificación. Entonces, la última idea interesante, y con esto termino, es que es una medicina. Agustín ve que es una medicina. Siempre desde la perspectiva de Dios va a ser una perspectiva salvífica, ¿no? Entonces, es una medicina, era necesario curar, y la medicina puede ser más dura que la enfermedad. O sea, la medicina a veces es dura. La medicina a veces hay que amputar, dice Agustín. Te sientes feliz con el médico cuando no te manda la medicina difícil, pero triste cuando te manda, cuando utiliza el bisturí. Hay que confiar en el médico, dice Agustín. Y el médico es Jesús mismo, es Cristo. Ahora, esta es una figura recurrente en Agustín. Cristo como médico, y una cuestión clara: Roma tenía que ser curada. Yo quiero que la pensemos desde este texto, y los que quieran verlo otra vez, escucharlo, piense cada uno qué es lo que está pasando. Aquí no están pasando los castigos que está mandando un Dios por esta situación. Está pasando que nosotros, al destruir la armonía, nosotros, al dañar los equilibrios de la naturaleza, nosotros, al no tener claro los fundamentos de una justicia y de una paz enraizada en la dignidad de la persona, pues obviamente que estamos viendo consecuencias y estamos viendo desmoronamientos hoy. Vamos a pedirle a Dios sabiduría para saber qué tenemos que ir haciendo, cómo podemos ir recuperando este escenario. Mientras tanto, dice Agustín, vivamos este dolor que a veces sentimos, esta tribulación que experimentamos, como ese momento de prueba, como ese momento que nos invita a ser fuertes en el Señor, a confiar en Jesús médico que está pasando, que está sanando y que está curando. Así como curó a Roma en medio de la tribulación y del dolor, así está curando también nuestra amada Colombia, así está curando muchos escenarios hoy que lo están pidiendo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Un gran abrazo para todos, gracias por estar presentes en nuestra semilla agustiniana. Un saludo para María Teresa Amortegui, que hoy me acompaña desde Faca, por María de la Rosa, y por todas las personas que hoy durante este ratico nos acompañaron sobre este texto bien sugestivo de la devastación de Roma, en la que Agustín piensa un poco sobre cómo muchas veces Dios permite, y quizás con bastante dolor, ver cómo nosotros, entre sus hijos, los que fuimos creados a su imagen y semejanza, cuántas veces nos dañamos y nos destruimos, y nos invita a que seamos capaces de entender que hay que vivir momentos de curación. Tenemos que curar, tenemos que sanar, tenemos que intervenir nuestro cuerpo que está tocado y que necesita ser tratado y que necesita ser sanado. Un buen día. Nos vemos a las 2 de la tarde en la Santa Eucaristía, si Dios y la Virgen nos lo permite.